En sus Biblias vamos al Evangelio de Juan. Vamos a Juan capítulo 19 y voy a leer hoy del versículo 1 hasta el versículo 16. Juan capítulo 19, versículo 1 hasta el versículo 16. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó, y los soldados tejieron una corona de espinas, la pusieron sobre su cabeza y lo vistieron con un manto de púrpura. Y acercándose a Jesús le decían: «Salve, Rey de los judíos», y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez y les dijo: «Miren, lo traigo fuera para que sepan que no encuentro ningún delito en él». Y cuando Jesús salió fuera, llevaba la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: «Aquí está el hombre». Cuando lo vieron, los principales sacerdotes y los guardias gritaron: «Crucifícalo, crucifícalo». Pilato les dijo: «Ustedes pues lo toman y lo crucifican, porque yo no encuentro ningún delito en él». Los judíos le respondieron: «Nosotros tenemos una ley, y según esa ley él debe morir porque pretendió ser hijo de Dios». Entonces Pilato, cuando oyó estas palabras, se atemorizó aún más. Entró de nuevo al pretorio y dijo a Jesús: «¿De dónde eres tú?». Pero Jesús no le dio respuesta. Pilato entonces le dijo: «¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y que tengo autoridad para crucificarte?». Jesús respondió: «Ninguna autoridad tendría sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. Por eso, el que me entregó a ti tiene mayor pecado». Como resultado de esto, Pilato procuraba soltar a Jesús, pero los judíos gritaron: «Si suelta a este, usted no es amigo de César. Todo el que se hace rey se opone a César». Entonces Pilato, cuando oyó estas palabras, sacó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en un lugar llamado El Empedrado, y en hebreo Gabata. Y era el día de la preparación para la Pascua. Eran como las 6 de la mañana. Y Pilato dijo a los judíos: «Aquí está su rey». «Fuera, fuera, crucifícalo», gritaron ellos. «¿He de crucificar a su rey?», les dijo Pilato. Los principales sacerdotes respondieron: «No tenemos más rey que César». Así que entonces Pilato lo entregó a ellos para que fuera crucificado. Saben, hay momentos en la historia, y lo pueden ver en muchos eventos y de muchas maneras, donde las personas que participan de esos eventos no tienen idea de lo que está pasando. No conocen todo lo que implica, no tienen ni idea de la situación, de la magnitud de la situación que ellos están viviendo en ese momento, hasta muchos años después. Un ejemplo de eso pasó en la madrugada del 26 de abril en 1986. Un grupo de bomberos en la ciudad de Pripyat, en Ucrania, perdón si no lo pronuncio bien, respondieron al llamado de ayuda para apagar un incendio que estaba en la planta de energía de esa ciudad. A estos bomberos se les había informado que había un incendio eléctrico, algo relativamente común para un cuerpo de bomberos. Esto era la madrugada, era entre la 1 y las 2 de la mañana, y ese cuerpo de bomberos va a la planta de energía para tratar de apagar el incendio. Ellos no tenían ningún indicio de que esto fuera algo fuera de lo normal. Cuando estos bomberos llegaron a la planta, vieron el suelo cubierto con unas piedras negras. Algunos bomberos inclusive tomaron las piedras con guantes en las manos, pero las piedras estaban calientes. Algunos de ellos se quemaron las manos al agarrar estas piedras negras extrañas que ellos nunca habían visto regadas en el suelo. Y mientras tanto estaban tratando de apagar el incendio que estaba en la planta. Algunos inclusive tomaron escaleras para tratar de ver pues, dónde era el incendio que estaba sucediendo, y algunos se treparon en escaleras al techo para tratar de entender qué era lo que estaba sucediendo. Lo que estos hombres, este cuerpo de bomberos no sabía, es que esa noche había explotado el reactor nuclear de la planta de Chernobyl. Quizás al mencionar ese nombre ustedes entienden qué fue lo que pasó. Esa explosión expuso el núcleo del reactor radioactivo, y en ese momento se liberó más radiación, miles de veces más radiación, que todas las bombas atómicas que se lanzaron en la Segunda Guerra Mundial. Estos hombres no tenían ni idea de la magnitud de lo que estaba enfrente de ellos. Y la mayoría de ellos, creo que todos murieron a la semana después de haberse expuesto a miles de veces la cantidad de radiación que un humano puede resistir. ¿A dónde voy con este ejemplo? Muchas veces pasan cosas donde las personas que viven esos acontecimientos no tienen ni idea de lo que está sucediendo. Hace casi 2000 años, de hecho,
casi por estas fechas. Otro acontecimiento aparentemente rutinario sucedió en Jerusalén. Un prisionero fue traído ante Poncio Pilato, el gobernador, acusado de sedición, acusado de traición contra el imperio. Ese prisionero nosotros lo conocemos como Jesús de Nazaret. Jesús, sin embargo, no era un prisionero común. Pilato interroga a Jesús, eso lo vimos en la semana anterior, y le pregunta específicamente acerca de esta acusación. ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Eres tú un rey? Jesús responde algo que el mismo Pilato no esperaba. Si vamos a Juan capítulo 18, versículo 36 y 37, Jesús le responde a Pilato, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero ahora mi reino no es de aquí. Así que tú eres rey, le dijo Pilato. Tú dices que yo soy rey, respondió Jesús. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, escucha mi voz. Ese acontecimiento histórico, nosotros lo conocemos como la pasión de Cristo, los sufrimientos de Cristo. En esa mañana en Jerusalén, Jesús iba a ser torturado, burlado, despreciado, condenado tanto por el pueblo judío como por las autoridades romanas. Y el centro de toda la burla, o sea, el centro de todo lo que está sucediendo, es esta afirmación de que Jesús es un rey, que Él es el rey de los judíos. Jesús no niega esa acusación delante de Pilato. Simplemente explica, Jesús le muestra a Pilato la clase de rey que es Él. Pero al igual que los bomberos en Chernobyl, las personas que están participando, que están siendo testigos de este evento, no tienen ni idea de la magnitud que está pasando, de lo que está pasando. Jesús es rey, pero Él es un rey diferente. Su reino no es de este mundo y todo lo que sucede en este evento, todo lo que vamos a ver a partir del capítulo 19, muestra y revela la clase de rey que es Jesús. Eso es lo que quiero responder el día de hoy. Jesús dice, mi reino no es de este mundo. Ok, ¿qué clase de rey entonces es Jesús? ¿Qué lo distingue de los demás reyes de este mundo? Hay 4 cosas que distinguen a Jesús y las vamos a ver esta tarde. Primera, vamos a ver del capítulo 19, versículo 1 al 3. Jesús es el rey sufriente. Jesús es el rey sufriente. Capítulo 19, versículos del 1 al 3. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó. Y los soldados tejieron una corona de espinas, la pusieron sobre su cabeza y lo hicieron con un manto de púrpura. Y acercándose a Jesús le decían, salve, rey de los judíos, y le daban bofetadas. Ya hemos visto desde la semana anterior que Pilato no cree que Jesús sea digno de muerte. Pilato no quiere la responsabilidad de acusar a un hombre inocente y condenarlo, pero a la vez tiene miedo de que el pueblo se alborote en mayor manera. Si ustedes leen, por ejemplo, el Evangelio de Lucas, se hace más explícito ese punto. Pilato quiere soltar a Jesús, pero necesita una manera de apaciguar a la gente. ¿Qué es lo que se le ocurre a Pilato? Perfecto, voy a castigar a Jesús, voy a tratarlo de manera terrible para ver si eso satisface la sed de sangre que tenía esa multitud en esa mañana. Pilato ordena que Jesús sea azotado. Si alguna vez han visto alguna película de la Pasión, por ejemplo, La Pasión de Cristo, que es de las más famosas que hay, pudiéramos imaginarnos lo que está sucediendo. Jesús es llevado al pretorio, a la parte interior del aposento de la autoridad romana. Es desnudado por los soldados, es atado a un pilar y es azotado por estos soldados con un látigo que tenía tiras de hierro y de hueso para que su carne quedara al descubierto y fuera desgarrado el músculo de su espalda. No solo Jesús pasa por este sufrimiento físico de ser azotado, vemos más adelante en el versículo 2 y el versículo 3 que además del sufrimiento físico y de la orden que da Pilato de azotarlo, los soldados van más allá y comienzan a humillar, comienzan a despreciar al Señor Jesucristo. Más allá de la humillación física, acompañan ese sufrimiento físico con una humillación delante de Él. Toman una corona de espinas, se le incrustan en la cabeza,
toman un manto de púrpura, y uso púrpura entre comillas, dice el Evangelio de Mateo que este era un manto escarlata, era un manto rojo. Dice el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Juan que era un manto de púrpura. La púrpura era una capa muy fina, muy cara, que únicamente la gente de mucho dinero, los reyes, gente de eminencia, llevaba este tipo de material. Obviamente un soldado no tiene una capa de ese tipo. Simplemente ellos tomaron una capa roja que usaba un soldado romano y la usaron como una burla, haciendo o representando una capa real, una capa de púrpura, poniéndola sobre el cuerpo ya mayugado del Señor Jesucristo. Dice el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Marcos que además ellos agarraron una caña, haciendo una burla, una parodia del cetro que llevan los reyes para gobernar, la ponen sobre Cristo y lo empiezan a golpear con ella en la cabeza. Además de todo eso, empiezan a hincar la rodilla ante él y empiezan a exclamar otra vez una burla, similar a la exclamación que ellos hacían delante del emperador, Ave César, salve el César. Ellos empiezan a burlarse de Jesús diciendo, oh, salve, rey de los judíos, mientras le dan de bofetadas. Estas personas, sin saberlo, con estos hechos, con esta burla que ellos están haciendo, únicamente nos están revelando quién es Jesús, para aquel que tiene oídos para oír y ojos para ver. Jesús es rey, pero es el rey sufriente. Jesús es el rey que es herido por su pueblo y que por cuya herida las heridas de su pueblo pueden ser sanadas. Si recuerdan, esto es lo que dice el profeta Isaías. Isaías capítulo 53, versículo 4 y 5. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Todo esto que está sucediendo, que ellos ponen sobre Jesús, lo que menciona aquí el Evangelio de Juan, cada una de esas cosas para ellos es una burla sobre Cristo. Sin embargo, nos revelan por qué vino Cristo a este mundo. Ese sufrimiento de Cristo nos revela quién es Él. Ellos ponen una corona de espinas sobre su cabeza. ¿Ustedes recuerdan dónde comenzaron las espinas a existir? ¿Creó Dios las espinas al comienzo? No. Las espinas vinieron por causa del pecado de Adán y Eva. Las espinas, los cardos y los espinos vinieron como maldición por causa del pecado sobre el mundo. Pero ahora el Hijo de Dios toma la maldición misma del mundo, la maldición que nosotros nos ganamos por causa de nuestro pecado, y la está llevando sobre su cabeza en esta corona de espinos. No solo eso, Jesús es azotado, siendo atado a este pilar y azotado por esos soldados. Al ser azotado por nosotros, nos libra precisamente del azote del pecado y de la muerte. Además, fue vestido con ropas de burla y de menosprecio. Sobre su cuerpo mayugado pusieron una capa roja, burlándose como si fuera una vestimenta real, pero es precisamente a través de esa capa de Cristo, ese sufrimiento que Él pasa, que nos cubre con su santidad, nos cubre con su justicia delante de Dios. Jesús es rey, pero Jesús es el rey que sufre por su pueblo, para sanar a su pueblo. Sin saberlo, estos soldados romanos únicamente nos están mostrando quién era Cristo. Eso es lo primero que vemos acerca de él. Jesús es un rey, pero no es un rey como cualquier otro. Es el rey sufriente, el rey que sufre en lugar de su pueblo. Segundo, vemos en Jesús al rey despreciado, al rey menospreciado. Vamos a Juan 19, versículos del 4 al 6. Pilato salió otra vez y les dijo, miren, lo traigo fuera para que sepan que no encuentro ningún delito en él. Y cuando Jesús salió fuera, llevaba la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo, aquí está el hombre. Cuando lo vieron, los principales sacerdotes y los guardias gritaron, crucifícalo, crucifícalo.
Después de esa tortura, después de este menosprecio, después de este sufrimiento que pasa el Señor Jesús, Pilato sale del pretorio hacia la multitud y ordena que Jesús salga después de lo que acaba de pasar. ¿Cuál era la intención de Pilato al azotar a Jesús? ¿Qué intentaba hacer Pilato azotando a Jesús? Pilato azota a Jesús para humillarlo, para mostrarlo como un hombre débil, como un hombre indefenso, como alguien que no puede hacerle daño a nadie, básicamente. Pilato trata de zafarse, trata de apaciguar a los judíos, y Pilato piensa, bueno, si humillo a este hombre de tal manera, si le hago algo de castigo, aunque no se lo merezca, quizás con eso la multitud ya me deje en paz y lo pueda dejar ir. Eso en la mente de Pilato era mejor que matar. Pilato ordena que Jesús salga del pretorio, que se muestre ante el pueblo. Jesús sale torturado, sangrentado, golpeado, sale con la corona de espinas y con esta capa como si fuera un manto de púrpura. Y Pilato de forma sarcástica, lo hace de forma de burla, una forma de mostrarlo ante el pueblo, de humillarlo, de que vieran que no hay nada en él para que pidan la muerte por él. Pilato lo humilla, lo muestra delante de todos y les dice, he aquí el hombre. Esa famosa expresión en latín, ex homo. Aquí está el hombre, mírenlo. Pilato lo hace en tono de burla. Pilato está menospreciando a Cristo. Lo está mostrando como nada, como si no fuera nadie. Simplemente otro criminal humillado delante de él, esperando que eso apacigüe la multitud. Lo muestra delante de todos y dice, aquí está el hombre. ¿Ven? ¿Para qué quieren hacerle más? Eso es todo. Pero lo que Pilato dice otra vez de forma sarcástica, únicamente muestra a Jesús como lo que realmente es. Delante de ellos estaba el verdadero hombre y verdadero Dios, el verbo hecho carne, el segundo Adán. Si de alguien se pudiera decir eso, es acerca de Jesús. Este es el hombre, el verdadero hombre. Sin embargo, ellos no lo reconocieron. No entendieron lo que está sucediendo. El pueblo ve a Jesús, no siente lástima, no siente ninguna admiración, únicamente sienten desprecio ante él. Y las autoridades judías, ya envalentonadas ante lo que están viendo delante de sus ojos, empiezan a gritar delante del pueblo, delante de todas las autoridades romanas, crucifícalo, crucifícalo, deshazte de él. No era suficiente para ellos la humillación, el sufrimiento y la tortura por la que ya lo habían pasado. Lo querían muerto. Si ustedes recuerdan, cuando Adán y Eva pecaron, fueron expulsados del huerto del Edén. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios los expulsó de su presencia, los expulsó fuera de Edén. Y no podían regresar por la espada resplandeciente que estaba guardando el camino hacia el árbol de la vida. Pero ahora el Dios hecho hombre estaba siendo expulsado por los hombres precisamente para que nosotros pudiésemos ser recibidos por Dios. Todo lo que Jesús está viviendo y todo lo que Jesús está pasando en este sufrimiento es por ti y por mí. Él está siendo rechazado por los hombres para que los hombres pudieran ser aceptados por Dios. Jesús es el rey despreciado, el rey prometido al pueblo y sin embargo, cuando vino a los suyos no le recibieron. ¿Qué clase de rey es Jesús? Ya vimos que es el rey sufriente, que es el rey despreciado. Tercero, es el rey enmudecido. El rey enmudecido. Vamos a ver versículos 7 al 9. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según esa ley él debe morir porque pretendió ser el Hijo de Dios. Entonces Pilato, cuando oyó estas palabras, se atemorizó aún más. Entró de nuevo al pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Saben, históricamente, si alguna vez leen la biografía de grandes líderes en cualquier etapa de la humanidad, desde muy antiguos hasta algunos más recientes,
Todos los grandes líderes de la historia eran excelentes oradores, eran buenísimos hablando, tenían un poder en sus palabras y lograban convencer multitudes. Si ustedes conocen la vida de Alejandro Magno, de Julio César, de Napoleón, de Winston Churchill, aún hoy en día los mejores líderes mundiales son excelentes oradores. Sin embargo, a diferencia de estos grandes líderes, de estos grandes reyes, conquistadores, generales en la humanidad, Cristo permanece callado. Los líderes judíos revelan sus verdaderas intenciones. Primero habían acusado a Jesús de ser un sedicioso, lo habían acusado de que decía ser un rey, lo acusaban de que movía al pueblo a que no pagara impuestos. Cuando Pilato fue desenvolviendo, vamos a decirlo, esas acusaciones, y se da cuenta que ninguna de ellas es verdad, porque Jesús no representa ningún tipo de amenaza para el imperio romano, ellos finalmente revelan lo que ellos piensan y la razón por la cual ellos quieren matar a Jesús. Según nuestra ley, él debe morir porque dijo ser el Hijo de Dios. Ese era todo el asunto. No había otra razón por la cual lo quisieran matar. Esa era la razón. Este hombre dijo ser el Hijo de Dios. Pilato escucha esto y dice Juan, entonces tuvo más miedo todavía. Es interesante, es hasta irónico, que Pilato estuvo más dispuesto a creer que Jesús fuera divino, que Jesús fuera el hijo de alguna deidad. Digo, este hombre es un pagano, no era creyente en el Dios de Israel, pero Pilato estaba dispuesto a aceptar que Jesús pudiera ser algo más que un mero hombre en lugar de las autoridades judías que habían visto a Jesús 3 años, sanando, haciendo milagros, enseñando la ley, yendo de pueblo en pueblo. Pilato se empieza a asustar. Y no porque Pilato se sienta mal de lo que ha hecho, empieza a tener temor de que, oye, ¿qué pasa si este hombre, si es algo más que un mero hombre? ¿Qué pasa si me maldice? ¿Qué pasa si luego hace algo en mi contra? Pilato empieza a temer. Sin embargo, esa pregunta o esa curiosidad que él tiene no proviene de la fe, proviene de la superstición. Él no tiene miedo o no tiene, vamos a decirlo, remordimiento de lo que acaba de hacer. Tiene temor de que pueda venir alguna consecuencia sobre él. De manera supersticiosa, vamos a llamarlo, llama a Jesús nuevamente adentro y le pregunta, ¿de dónde eres tú? Pilato empieza a considerar, bueno, puede ser que este hombre venga de algún lado sobrenatural y yo lo estoy tratando mal. Pilato no lo entendía, los líderes no lo entendían. Tú y yo, sin embargo, sí sabemos de dónde viene Jesús. ¿De dónde viene Jesús? De arriba, del Padre. Él ha sido enviado por el Padre precisamente para rescatar al mundo. Sin embargo, ni Pilato, ni los líderes judíos, ni la multitud que estaba allí en esa mañana entendían qué era lo que estaba sucediendo. Pilato interroga nuevamente a Jesús, pero esta vez Jesús no le da respuesta. Es interesante porque en la Biblia, Cristo, si ustedes lo recuerdan en el Evangelio de Juan, en Juan 1:1, Cristo es llamado el Verbo de Dios. El verbo significa la palabra de Dios, literalmente. Cristo es llamado la palabra de Dios, la sabiduría de Dios, el poder de Dios. Y sin embargo, en esa mañana, él permaneció mudo. Otra vez, si recuerdan lo que dice el profeta Isaías en Isaías capítulo 57, dice Isaías capítulo 53, versículo 7. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, él no abrió su boca. La sabiduría misma, el poder mismo, la palabra encarnada de Dios, ese día quedó callado. Cristo enmudeció como un cordero llevado al matadero para que nosotros tuviésemos el derecho de ser escuchados delante de Dios. Cristo enmudece por su pueblo para que su pueblo pueda ser oído por el Padre. Cristo es el Rey enmudecido. El Rey que en la mayor crisis de su vida no abrió su boca y fue llevado como un cordero hacia el matadero.
¿Qué clase de rey es Jesús? Por último, vamos a ver qué es el rey crucificado. Vamos a regresar a Juan 19, versículo 10 al 16. Pilato entonces le dijo, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y que tengo autoridad para crucificarte? Jesús respondió, ninguna autoridad tendría sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. Por eso el que me entregó a ti tiene mayor pecado. Como resultado de esto, Pilato procuraba soltar a Jesús, pero los judíos gritaron, si suelta a este, usted no es amigo de César. Todo el que se hace rey se opone a César. Entonces Pilato, cuando oyó estas palabras, sacó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en un lugar llamado el Empedrado y en hebreo Gabata. Y era el día de la preparación para la Pascua. Eran como las 6 de la mañana. Y Pilato dijo a los judíos, aquí está su rey. Fuera, fuera, crucifícalo, gritaron ellos. ¿Quién tiene el control? ¿Quién tiene el control en ese asunto? Casi siempre cuando hablamos de esta escena, de este episodio histórico, decimos, bueno, es el juicio de Jesús ante Pilato. Si uno ve meramente el hecho exterior, piensa uno, bueno, Pilato es el que está en control y es él quien tiene la decisión final sobre qué le pasa a Jesús y Jesús es un prisionero llevado ante él y sujeto a lo que el gobernador diga. Y eso es precisamente lo que Pilato le dice a Jesús. ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que yo tengo la autoridad para soltarte y tengo la autoridad para crucificarte? Sin embargo, Jesús revela la verdad detrás de todo ello. No, Pilato, ninguna autoridad tendría sobre mí si no te hubiese sido dada de arriba. ¿Quién entregó a Jesús a la muerte? ¿Los judíos por envidia? ¿El pueblo por ignorancia? ¿Pilato por temor? No fue ninguno de ellos en última instancia. Era el Padre entregando a su Hijo para que muriera por los pecados de muchos. Jesús lo había dicho anteriormente, si recuerda. Jesús le dice a los judíos, yo tengo poder para dar mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Nadie me quita mi vida, de mí mismo la pongo, porque este mandamiento recibí de mi Padre. No era Pilato el que estaba en control en esa tarde. Era la autoridad de Dios, la autoridad de Cristo detrás de todo aquello. Sin embargo, eso no quita el pecado de Pilato. Pilato es responsable ante lo que está sucediendo. Es responsable por su parte y su actitud cuando Cristo está enfrente de él. Pilato, sin embargo, decide entregar al inocente delante de sus acusadores. Pilato busca alguna manera de zafarse, busca algún recoveco legal, busca alguna manera en que el pueblo no se le venga encima al hacer eso. Sin embargo, una frase deja a Pilato frío ante la situación. Dice el versículo 12, como resultado de esto, Pilato procuraba soltar a Jesús, pero los judíos gritaron, si suelta a este, usted no es amigo de César. Todo el que se hace rey se opone a César. Todo el que se hace rey se opone a César. ¿No eran los mismos judíos los que odiaban al César y odiaban a los romanos? Los odiaban, los aborrecían. Por muchas décadas intentaron librarse del yugo de los romanos. Sin embargo, cuando está el Mesías delante de ellos, lo aborrecen tanto, lo odian a tal manera a Jesús, que prefieren aceptar la autoridad del emperador, la autoridad del César, que por supuesto no les interesaba en absoluto, ante la autoridad del Hijo de Dios, que vino precisamente a este mundo a salvarlos. Pilato hace un último intento para evitar esta tragedia. Está a punto de dictar su sentencia final. Dice el versículo 13, entonces Pilato, cuando oyó esas palabras, sacó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el asiento del juez, en un lugar llamado el Empedrado y en hebreo Gabata. Era el día de la preparación para la Pascua y eran como las 6 de la mañana. Este era el momento
decisivo. ¿Qué va a suceder con Jesús llamado el Cristo? Pilato dijo a los judíos, aquí está su rey. En un último intento por evitar esta tragedia, Pilato vuelve a presentar a Jesús y otra vez con un tono sarcástico, con un tono de burla. Aquí está su rey. ¿Qué es lo que está queriendo dar a entender Pilato? Este hombre no es ninguna amenaza. Si este es un rey, pues mira todo lo que le he hecho. No hay nadie que lo venga a defender. No tiene un ejército, no tiene armas, no tiene nadie que venga a rescatarlo. Pilato intenta apaciguar la multitud, mostrando a Jesús como un hombre débil y que no tiene nadie con quien defenderse. Sin embargo, lo que Pilato no sabe, lo que Pilato no entiende, es que sus palabras eran absolutamente verdad. Jesús era su rey. Era el Mesías prometido por Dios. Sin embargo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Cuando Pilato presenta por última vez a Jesús, ¿qué exclama los líderes y el pueblo? Fuera, fuera, crucifícalo, gritaron ellos. ¿He de crucificar a su rey? Les dijo Pilato. La última oportunidad. Piensen bien lo que están haciendo. ¿De veras quieren que mate a este hombre, que lo crucifique? ¿He de crucificar a su rey? Sin saber la implicación de lo que está diciendo Pilato. Y entonces, una de las mayores blasfemias que existe en la Biblia, no tenemos más rey que César, le respondieron. En esa frase, en esa oración, no solo estaban rechazando a Cristo, el Mesías, estaban rechazando el reinado de Dios sobre ellos para ponerse debajo del reinado del César. No tenemos más rey que César. Lo mismo que el pueblo de Israel había hecho al inicio con su primer rey. Si ustedes recuerdan en 1 Samuel, capítulo 8, ellos ya habían rechazado el reinado de Dios para tener un rey humano, un rey como ellos, como el resto de las naciones. ¿Se recuerdan 1 Samuel, capítulo 8, versículos del 4 al 7? Entonces se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a Samuel en Ramá y le dijeron, mira, has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Ahora pues, danos un rey para que nos juzgue, como todas las naciones. Pero fue desagradable a los ojos de Samuel que dijeran, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor. Y el Señor dijo a Samuel, escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te digan, pues no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí para que yo no sea rey sobre ellos. Israel ya había rechazado el reino de Dios, ya había rechazado el reinado de Jehová Dios sobre ellos al pedir un rey humano que los gobernara. Dios en su misericordia levanta más adelante a rey David, un rey conforme a su corazón, y la misión de David y su descendencia de los reyes davídicos es que ellos fueran un virrey, un rey debajo de la soberanía de Dios para que Dios gobernara a través de ellos al pueblo. Y en última instancia, Dios cumple lo más maravilloso del mundo. Dios manda a su propio hijo en carne humana para que ellos tuvieran un rey sobre ellos. Pero cuando vino el Mesías, ¿cuál fue la respuesta de ellos ante él? Fuera, fuera, crucifícalo. No tenemos más rey que César. En ese momento, a partir de ese momento, Cristo se convertiría en el rey crucificado. Cristo moriría bajo maldición, porque escrito está que maldito es todo aquel que es colgado en un madero, para que nos pudiese redimir de la maldición de la ley, siendo hecho por nosotros maldición, como dice Gálatas 3. ¿Cuál es el punto de todo esto? ¿A dónde quiero llegar con esta historia? Otra vez, ninguno de los participantes de este evento tenía idea del significado y la relevancia que tienen esos acontecimientos. Delante de ellos estaba el Hijo unigénito de Dios y lo están entregando a la muerte.
porque ellos no lo entendían. Ellos estaban ciegos, espiritualmente hablando. No podían entender la verdad, no podían ver espiritualmente la verdad acerca de Cristo. Y lo rechazaron por ello. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Bueno, la misma ceguera espiritual se presenta hoy en día. Esta historia no es nueva. Estoy seguro que todos los que están aquí en esta llamada en este momento o viendo este video más adelante, todos han escuchado esa historia. Y muchas veces probablemente no es algo nuevo para ninguno de nosotros. Sin embargo, al igual que ellos en ese momento, la misma ceguera espiritual se puede presentar hoy en día al ver esos acontecimientos y no ver más allá del texto, más allá de lo que nuestra imaginación, nuestros ojos pudieran ver. Jesús es rey, pero no es un rey como cualquier otro. Es el rey sufriente, es el rey despreciado, es el rey enmudecido, es el rey crucificado. Pero todo esto lo hizo a favor, en lugar de aquellos a quienes vino a salvar. Tú puedes odiarlo como lo odiaron los sacerdotes, puedes ignorarlo como Pilato, puedes burlarte de él como lo hicieron los soldados romanos, o por la gracia de Dios, espero que puedas ver más allá y puedas ver a Jesús como Rey y como Salvador, como aquel que vino a sufrir y a dar su vida por tus pecados y por los míos. Si tú lo aceptas esta tarde, si tú lo recibes en tu corazón, si tú confías en Él, tú vas a poder recibir esa salvación, esa vida eterna. Puede ser una oración para acabar. Padre Celestial, Señor, yo te pido, Padre, esta tarde, Señor, que nos des ojos para ver, oídos para oír, Señor, y un corazón dispuesto, Señor, para comprender, Padre, la verdad espiritual, Señor, que únicamente tú por tu Espíritu, Señor, nos puedes enseñar, Padre. Gracias, Padre, por haber enviado, por haber entregado a tu propio Hijo, Señor, para que fuera maltratado, azotado, escupido, Señor, hecho maldición por nosotros, Señor, para salvarnos. Yo te pido, Padre, por aquellos que todavía no son salvos, por aquellos que aún, Señor, no han visto, no han oído, Señor, espiritualmente esta verdad, Señor, que tú abras su entendimiento, Señor, y puedan aceptar, Señor, puedan recibir a Cristo como Él realmente es, Padre, como Rey, como Salvador, Señor. Yo te lo pido, Padre, todo esto en el nombre de tu amado Hijo Jesús y por tu Espíritu Santo. Amén.